me insertó en la LGAC de diversidad cultural y género. Y bueno, mi primer trabajo tiene que ver con jóvenes, sexualidad y género, los significados que llevan o no a prevenir una infección de transmisión sexual. En ese momento, esta tesis de maestría lo que intenta saber es, en primer lugar, cómo vive la sexualidad los jóvenes. En este caso eran jóvenes de la FES Aragón, que es una universidad, es una facultad de la UNAM que está en la periferia, en el Estado de México. Entonces yo trabajé con jóvenes y la pregunta de investigación era cómo vive su sexualidad, si en esta vivencia de la sexualidad usan o no el condón y cómo a partir del conocimiento no se puede prevenir una infección de transmisión sexual. Entonces yo lo que quería, que planteaba, y un poco me recuerda al trabajo que está presentando Sol, yo lo que planteaba en ese momento era que como soy comunicóloga, quería hacer una serie de imágenes que pudieran llegar a partir de la fotografía, me especializo también en fotografía, que llegara a los jóvenes y que a partir de ella pudiera generar la conciencia que les permitiera prevenir una infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Pero resulta que ya al entrar a la carrera me di cuenta que yo en primer lugar no conocía el contexto, que no conocía cómo llegaban los jóvenes primero a una relación sexual y segundo, qué implicaba todo ese proceso en términos de cultura y cuáles eran las consecuencias, ¿no? Tampoco conocía el contexto de los propios jóvenes. Entonces, en primer lugar, lo que tuve que hacer era reconocer que tenía que ir a buscar, que tenía que ir a conocer a esos jóvenes de esa zona urbana ubicada en la periferia, sí de la UNAM, pero de una facultad de la UNAM, no considerada como centro. Entonces, el primer elemento fue primero conocer en términos de quiénes eran ellos, dónde estaba ese contexto, qué características tenía ese contexto. Y una vez que reconocí esto, también empecé a revisar estas nociones que también me recordaba lo que decía Liliana, estas nociones históricas. Cómo se construye a lo largo de la historia esta noción del cuerpo y la sexualidad. Cómo en términos incluso de más adelante lo vive Foucault, estas genealogías, cómo llegamos a construir ideas a lo largo de la historia que están en el pasado, pero que van pasando de generación en generación hasta alcanzar nuestros días y que se siguen repitiendo, ¿no? Porque estábamos hablando de jóvenes de una universidad que ya estaban en los últimos semestres de la carrera, que aunque era un espacio que no estaba en el centro, incluso muchos de ellos, la mayoría de estos jóvenes, tenía padres profesionistas, ¿no? De hecho, era una condición que yo detecté, padres profesionistas que habían logrado que sus hijos estudiaran en esta escuela y que casi hubieran terminado. O sea, sus condiciones no eran desfavorables, tenían acceso a bibliotecas, ya en ese entonces comenzaba la cuestión de las redes sociales y el uso de la internet. Entonces, bueno, tuve que regresar y empezar a observar, pues bueno, ¿qué quiero conocer? ¿Y desde dónde lo quiero conocer? Y entonces, a partir de ese momento comenzó mi trabajo para poder conocer cómo viven la sexualidad de estos jóvenes, qué elementos culturales están presentes que los llevan o no a tener una relación sexual y cómo históricamente se ha construido una idea del cuerpo de la sexualidad que también incide en el momento de la primera relación sexual o en las relaciones sexuales en la forma en que se lleva a cabo esta vivencia. Y esta tesis al final lo que encontramos es que efectivamente era muy interesante el perfil de los jóvenes que estaban ahí. Todos ellos tenían elementos, nociones sobre sexualidad y género, pero incluso algunos referían en la encuesta, fue un estudio de tipo cuantitativo, cualitativo, referían en la encuesta que ya habían tenido su primera relación sexual y que no habían usado condón. Y más adelante referían en la entrevista de tipo cualitativo, referían el por qué. Y entonces cuando ahondábamos, lo que veíamos es que estos jóvenes, en investigaciones actuales que tienen que ver sobre violencia de género, lo que ha salido es eso, que sigue predominando aún en el año 2020, 2021, una condición de género
que no ha logrado trascender esa historia, que sigue tan arraigada en algunas comunidades sobre la idea del ser hombre, del ser mujer, sobre los usos del cuerpo, sobre la disposición del cuerpo. No es gratuito que aún ahora hay espacios donde solo pueden atravesar las mujeres. Y así, muy rápidamente, porque también ya se cumplió mi tiempo, solo les comento que hubo una investigación en la que participamos, muy grande, una encuesta a nivel regional. Se salieron 2000 preguntas, ¿no? De Yucatán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y bueno, aquí los jóvenes universitarios contestaron su percepción acerca de la violencia, si habían sido violentadas o violentados en algún momento. Las jóvenes incluso mencionaban una violencia que no mencionaron los hombres. Las jóvenes mencionan que en la universidad hay espacios donde pueden pasar y hay espacios donde no pueden pasar. Y particularmente hablaban de la Facultad de Derecho y la Facultad de Arquitectura, donde está un espacio como una especie de círculo donde ellas no pueden atravesar, porque en ese momento se hacen objeto de lanzamiento de objetos o de chiflidos o de burlas o de sarcasmos. Entonces, ¿qué me dicen las investigaciones que yo realizo? Que se ha construido una idea, en la historia se ha construido una idea del cuerpo, y que la historia de las personas, en las narrativas que ellas manifiestan en las investigaciones que yo he realizado, muchas de ellas siguen teniendo la percepción acerca del uso del cuerpo de la mujer o del hombre a partir de estos estereotipos tradicionales, y que eso lleva a condiciones de desigualdad. Para acceder a un trabajo, para acceder a una carrera universitaria, no es gratuito que algunas accedan a una carrera universitaria para enfermería o para ciencias de la educación, y otras, muy pocas, accedan a las matemáticas, porque se piensa bajo esta condición de género que hay carreras propias para hombres y para mujeres. Y bueno, cuando se les pregunta a los padres de estas chicas por qué sus hijas estudian esto, algunos de los padres también han contestado, porque bueno, si es arquitecta, ¿no?, es difícil que ella pueda lidiar con los hombres albañiles, porque temen que se les falte el respeto. Entonces, aquellas chicas que logran acceder a una carrera de arquitectura lo hacen, pero no ejercen en la construcción, sino que lo hacen en el dibujo, en el diseño, en el interiorismo, etcétera, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de las matemáticas, de la misma manera, bajo esta idea dicotómica de la que habla también Bourdieu, ¿no?, de este razonamiento arriba, abajo, estas cuestiones dicotómicas, lo seco y la razón está arriba, lo húmedo y la emoción está abajo, ¿no? Entonces, las mujeres, cuando gritamos, cuando tenemos cierto tipo de condiciones corporales o verbales, nos pueden ver o como muy hombrunas, o nos pueden ver como muy machorras, o nos pueden ver como que no estamos ejerciendo propiamente lo que exige el mandato de la feminidad. Y bueno, en el caso de los hombres, pues no podemos ver un hombre, ¿no?, que hable finito, que cruce las piernas, o que, ¿no?, aunque no tenga una preferencia sexual distinta, en ese momento se le cataloga como homosexual. Y esto conlleva, pues, a condiciones también de segregación, de discriminación y de rechazo. Entonces, bueno, ahí las investigaciones y el grueso de lo que yo hago ahora tiene un elemento muy fuerte pedagógico, metodológico, de cómo podemos obtener esta información, pero también tiene un componente ético. ¿Qué hacemos con esa información? Y otro elemento, ¿no?, recordando un poco lo que decía Liliana, tiene un elemento muy fuerte histórico, no de la historia cronológica, sino de ir a buscar en esos tiempos largos de la historia qué ocurrió y por qué se construyó esta percepción de los usos del cuerpo del hombre y de la mujer de esta manera. ¿Dónde está ahí la situación? Y bueno, a mí me gusta mucho siempre poner algunos ejemplos, ¿no?, en las investigaciones de cómo se construye. Pero bueno, así a grosso modo, ¿no?, para mí también algo que es muy importante es la investigación de campo. O sea, si bien es cierto que lo teórico es muy fuerte, para mí es ir a campo, lo que decía ayer Lorena. Entre más rápido se inserten en el campo, es mucho mejor. Porque si no nos quedamos con la teoría, ¿no?, además teoría que hacen otros, y solemos mucho hacer uso de la teoría, y bueno, solemos porque hasta yo lo hago, ¿no?, de gente de Europa, de Estados Unidos, pero no hacemos uso de la teoría, o mucho menos de los latinoamericanos, y mucho menos de la gente que escribe aquí en nuestra región, ¿no? Entonces vamos y acudimos a Matalamas, acudimos a muchas mujeres que están fuera,
pero no acudimos a citar a las mujeres que están dentro. Entonces, para mí sí es muy importante, ¿no? Revisar toda esta parte, revisar la historia, revisar la condición metodológica, ir a campo y en campo empezar a observar el campo, porque es entonces en el campo cuando esa teoría que hemos leído comienza a hacer clic. Y bueno, yo hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Trabajo cuestiones de violencia, ¿no? Violencia de género. Ahora estamos con un proyecto bien interesante sobre mujeres indígenas en las ciencias, en donde se buscó mujeres que tuvieran promedios no tan altos, ¿no? Porque normalmente no tienen acceso a beca, las becas van arriba de 8, y fue un proceso de 1 año y ahora están terminando, pero son mujeres que vienen de historias muy violentas, ¿no? Entonces, esto que yo trabajo de género, ustedes dirán, no va en mi tesis, pero sí va. Cuando hablamos del rescate de la lengua, incluso la labor primordial que tienen las mujeres en este rescate de la lengua, en los nidos de lengua, etcétera, o cuando hablamos del uso de los espacios. Hay espacios para hombres y para mujeres. Por ejemplo, Daniel puede saber un poco mejor de esto, ¿no? En algunos espacios, en Holanda y en otros países, en las calles hay sanitarios para que los hombres puedan ir a orinar. Están en las esquinas de las calles, pero no hay algo así para las mujeres, ¿no? Incluso hasta el uso o la disposición de ciertas áreas no están pensadas para mujeres, ¿no? O bien, por ejemplo, cuando hablamos de esta condición de los niños, cómo aprenden los niños y las niñas, qué cosas estamos también colocando en el lenguaje, cómo nos sentamos, ¿no? En fin, creo que esta condición de género, al igual que de la interculturalidad, es un elemento transversal que no podemos dejar de lado. Sergio, adelante.